son tres hijos, Gilbert, Blas y Jacqueline. La madre murió al poco de dar a luz a la última hija, que se llevan 3 años cada uno, Jacqueline, y entonces pues Pascal tenía 3 años, Gilbert 3 y Jacqueline recién nacida. Y el padre era un personaje, era todo un personaje. Había sido, bueno, y era el presidente de los tribunales que dirimían a propósito de los impuestos, que era una cosa muy complicada, y luego, digamos, recaudador general de una zona de Francia. Tuvo un mal momento con la corte porque él invirtió la fortuna familiar en bonos del Estado. Y de repente el Estado se arruinó y los bonos no valían nada, ¿no? Él lo hizo como una especie de gesto patriótico y entonces lideró un poco una protesta por ese tema, por cómo se había comportado el gobierno, y cayó muy mal a Richelieu. Era, bueno, este señor, ¿dónde va? Abanderó un tal y cayó en desgracia, ¿no? Y una de las anécdotas familiares es que es la hija pequeña, Jacqueline, que era un talento también, y que representó una pequeña obra de teatro delante de Richelieu y le cayó bien, tal no sé qué, y con eso ya reconcilió a la familia, ¿no? Y el padre pudo volver a ocupar un cargo importante. Bueno, pero era un señor que había estudiado Derecho, sabía muchas matemáticas, está en los diccionarios de autores de matemáticas, porque tiene algunas cosas que él ha creado, sobre cónicas, sobre todo. Y luego él estaba en contacto con las sociedades que había en París y en otros sitios, que pues eran tertulias de gente interesadas en las ciencias, pero tertulias importantes, porque aunque era poca cosa, era poca gente, tenían contactos epistolares con todo lo que se estaba haciendo en Europa y sabían qué estaba pasando. Y eso es desde muy niño, desde que tiene 12 años, lo lleva su padre a estas reuniones. Su padre no fue nunca a ningún colegio. Su padre se ocupó enteramente de la educación de los tres hijos. Primero tiene que aprender letras, tiene que aprender bien latín y griego. Y quitó de su biblioteca los tratados. Bueno, generalmente no hace falta, ¿verdad?, quitarle al niño de la biblioteca los tratados de geometría para que no los lea, no suele ser un problema, ¿no? Pero dijo, no, que no lea geometría hasta que no sepa más. Pero le explicó un poco lo que era geometría, que es también otra gran anécdota de la familia de Pascal. Le explicó y entonces el niño, él solo, le dijo, mira, porque lo que hace la geometría es encontrar las propiedades de los distintos modos de los cuerpos. Bueno, y el chico empezó a pensar con 3 o 4 más cosas que le había dicho y un día se encontró con que había descubierto por su cuenta varios teoremas de Euclides. Su padre dijo, anda, este chico sabe mucha geometría, ¿dónde le ha salido esto? Todo con 12 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya pensó que iba la cosa bien, vamos a decir, en ese sentido. Los llevó a las reuniones por ahí del fraile mínimo, es la orden de los mínimos, una orden religiosa, ya Marin Mersenne, que era un señor que era matemático y físico. Bueno, había muchísimos clérigos matemáticos y físicos, porque en la sociedad francesa eran muchos intelectuales, había muchísimos clérigos y había un pequeño grupo, pero claro que en el conjunto de gente metida en las ciencias eran muchos. Entonces este era uno, muy buen matemático, muy buen físico, que estaba al tanto de lo que estaba pasando y que donde iban a la tertulia el padre y el hijo ahí ya empezó a conocer gente y empezó a saber qué pasaba por ahí, qué se estaba haciendo y a él mismo a querer hacer cosas. Por ahí apareció también Descartes, Fermat, bueno, conocían a toda esta gente, ¿no? A ver qué pasa ahora que no, ahora no pasa. A ver. Que resiste, son la resistencia a la materia, al espíritu. Ciérralo, a lo mejor es cuestión de volver a abrir. Ahora ha pasado. Bueno, aquí tenemos la mayor, las hermanas. Por tanto, la familia hemos visto el padre, un personaje movido, las hermanas. La mayor, que se casó con un primo, que tiene el interés en el ayudante de su padre, y escribió ella la primera biografía de su hermano.
que es casi todo lo que sabemos. Esto que está aquí, ese es el original, La Vie de Blaise Pascal. ¿Eh? Entonces, luego además, le tenía muchísimo afecto al hermano y conservaron sus escritos, publicaron los pensamientos y guardaron muchas cosas, ¿no? Y la menor era, ya hemos dicho, un genio precoz, también fue monja en un monasterio especial, se llama Port Royal, luego saldrá, y confidente espiritual y muy bien. Además, los Péguier, o sea, su hermana Gilbert, tuvo una sobrina, Margarita, ahijada de Pascal y clave de su vida, la quería mucho, tuvo una curación muy importante, ya saldrá, y además escribió unos recuerdos de su tío. ¿Eh? Muy bien. Espíritu científico, técnico, empresarial. Ya hemos dicho esta anécdota, ahí se ve cómo se encuentra el padre al hijo. Anda, ha descubierto una de las cosas de Euclides. ¿Pasa ahora? ¿Pasa? Sí. Y aquí tenemos los primeros trabajos. ¿Eh? Bueno, como estaba metido el niño con 10 años, se le ocurrían ideas científicas. Todo el mundo estaba pensando todo en ese momento. Todos los fenómenos intentaba saber qué pasaba. Entonces el niño, una vez hizo con el plato, le dio con una cuchara y ¡pam! El plato sonaba y al poner la mano paraba. Claro, un niño normal pues no tiene más problemas, le da más veces al plato y se acabó, ¿no? Ahí se acabó la cosa. Pero él decía, ¿aquí qué ha pasado? ¿Por qué el sonido? Hizo su pequeña investigación, pues tenía unos 10 años, ¿no? Después, en ese grupo de Mersenne, presentó unas ideas sobre geometría que evolucionarían un poco y en 1640, tenía 16 años, publicó el ensayo sobre las cónicas, donde está el llamado teorema de Pascal. Muy bien. Lo demás ya lo hemos dicho. En 1647 descubrió la ley de los vasos comunicantes. La presión aplicada sobre un fluido contenido en un recipiente se transmite por igual en todas direcciones. Hizo esas pruebas con aparatos, ¿no? O sea que en un recipiente la presión que ejerce un líquido es igual en todos los puntos. Eso no se sabía, son cosas que no son evidentes, ¿no? ¿Eh? Y además experimentó, se enteró de los experimentos de Torricelli, que era un señor italiano que estaba haciendo experimentos sobre la presión atmosférica y el vacío, cuando no se sabía nada, pues se discutía todo esto. Y entonces, pues él también quiso hacer los experimentos, ahí tiene aparatos que él diseñó también, y estaba la gente interesada. Descartes no creía en esto, vino un par de días a verle, era mucho mayor que él, hablaron sobre esto y escribió a un amigo común diciéndole, Pascal tiene demasiado vacío en la cabeza, no creía que existiera el vacío, Descartes. Se estaba discutiendo, ¿existe o no existe el vacío? No, no, no existe el vacío, no tiene sentido, es una cosa absurda. Aquí son las pruebas que le hizo su sobrino. Su sobrino se subió al monte con una barra de ¿cómo se llama?, de mercurio, y observó con las variaciones, ya lo había hecho Torricelli, y comprobó que efectivamente, primero que varía según la presión atmosférica, va cambiando la columna, y que lo que hay arriba, o sea, en el tubo al cual se le da la vuelta, está lleno de mercurio. Lo pones así, se le da la vuelta, tapado por aquí, todo lleno, entonces baja un poco. Lo que queda arriba, ¿qué es? Pues el vacío. Es el vacío. Y según baja más o baja menos, con eso va variando según la altura, porque eso depende de la presión atmosférica. Entonces, bueno, pues él hizo estos experimentos, comprobó eso y hizo su propio tratado sobre el vacío. Tiene un ensayo sobre los líquidos. Bueno, esto queda ahí un poco oculto. 1653. Después, 1648, las cónicas. 1654 sobre el triángulo. Y luego además cambió correspondencia con un matemático famoso, Fermat, sobre la probabilidad, y con Leibniz sobre el cálculo. De esto algunas cosas se conservan, algunas no. O sea, se conservan referencias de cosas que ha hecho, pero los documentos a veces no se conservan. Bueno, esto es una cosa tomada, lo pongo ahí simplemente por una curiosidad también, por ver que aparece por todas partes. Esto es de un diccionario que tiene la Escuela de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Andrews en Scotland, en Escocia, que tiene un diccionario pues de grandes matemáticos, y pone aquí pues bastantes cosas de él. Y en concreto, una anécdota que es que él convocó un concurso, es que ya había trabajado bastante sobre
problemas de geometría y de los problemas de volumen y área de superficie del sóleo de revolución al girar el cicloide. Bueno, sobre eso hizo un concurso donde participó medio mundo, ¿no? Todos estos amigos conocidos, todos intervinieron a ver, unos directamente, otros no quisieron poner su nombre y pusieron un nombre ficticio. Bueno, y al final nadie lo resolvió y él dijo su solución. Esto es una cosa que ya hace cuando está ya bastante mal y bastante mayor. Bueno, de repente su padre, decíamos que era recaudador y estaba en cosas administrativas, trabajaba mucho, y al hijo se le ocurrió hacer una máquina calculadora. Entonces hizo esto, se llama la Pascalina. Él hizo, él personalmente, 50 máquinas, algunas, solo vendió unas pocas, ¿eh? Pero hay que saber también que no era demasiado sencillo porque el sistema no era decimal, el sistema de monedas, ¿eh? Un sol, o sea, que tenía su complicación. Ahí aparece la Pascalina, tal. Y esto, otra cosa que hace el último año de su vida cuando estaba fatal, con unos amigos, que es diseñar un sistema de transporte para París. Hoy hay autobuses, entonces no había nada. Y diseña un sistema con diligencias que dura unos 15 años y tal. Se lo cargó el Parlamento de París cuando dijo, hombre, que no está bien que vayan los señores con los criados, que se reserve para los criados, claro, eso hundió el sistema, ¿no? Pasó a ser económicamente inviable. Bueno, esto da una idea de la cantidad de cosas que hizo Pascal, ¿eh? Y ahora, 4 momentos en su evolución espiritual. Porque decimos, él está completamente metido y participando de este espíritu de descubrimiento, y 4 momentos. Su padre había tenido un problema con la rodilla, con una pierna, entonces le atendieron unos médicos y al propio Pascal también, y estos eran gente próxima a ese monasterio de Port-Royal, que había una cierta renovación espiritual que los jesuitas de entonces le llamarán el jansenismo, porque venía de Jansen, de ahí viene el nombre. Y eran gente que procuraba tomarse la vida en serio también en este sentido de poco contestación ante la frivolidad de la corte. Nosotros franceses cristianos somos gente seria y vivimos en serio el cristianismo. Y bueno, y tenían retiros en Port Royal, se convirtió mucha gente, y el propio Pascal leyó entonces 2 obritas, uno sobre la reforma interior de la persona del propio Jansenio, que lo leyó en 1628, y después sobre la comunión frecuente, de Arnaud, Antoine Arnaud. Los Arnaud era una familia que era los protectores del monasterio de Port-Royal. La abadesa era un Arnaud, hay muchos Arnaud metidos ahí en Port-Royal, ¿no? Y siempre lo habían protegido, ellos mantenían y mandaban, digamos, en ese monasterio. Entonces, Antonio era sacerdote y acabó siendo director espiritual ahí. Y escribió un libro sobre la comunión frecuente, diciendo, hombre, no puede ser que uno no viva bien y comulgue, ¿no? O que sea un frívolo, no se puede comulgar en cualquier... Restringían la comunión, ¿eh? Esto es el movimiento jansenista que, por ejemplo, esto durará 200 años, ¿eh? Y en Navarra influyó mucho el jansenismo, ¿eh? Porque uno de los principales, la abad de San Sigar era de Bayona, y aquí influyó mucho en Navarra. Bueno, pues esto, él se empieza a tomarse en serio. Él ya era cristiano, pero en fin, normal. Se empieza a tomar en serio la vida cristiana. Bueno, y estos acusaban también a los jesuitas de que estos eran unos confesores que absolvían con mucha facilidad y no apretaban, no decían nada. Los penitentes, una señora de la corte iba a confesarse, un caso famoso, había estado bailando y nada, a comulgar directamente. Bueno, esto es un escándalo, ¿no? ¿Eh? Se queja un poco el mundo tradicional francés de los jesuitas, que eran nuevos entonces en Francia, nuevos de 50 años, pero vamos, chocaban un poco con el clero local. Bueno, otro tema, otro momento importante de su vida. En 1651 muere su padre, su hermana entra por Royal, que es monja, no la pequeña, Jacqueline. Él pasó una enfermedad, unos tiempos de gestación, pero un tiempo un poco más, así, un poco más, dice, de frivolidad muy pequeña, porque no era nada, pero como le han dicho que descansase en París, pues bueno. Y entonces en 1654 se ve que tuvo una experiencia personal muy fuerte. Y se sabe esto simplemente porque cuando iba a ser enterrado, el criado observó que en la casaca, aquí, vamos,
evolución de la casaca antigua. La chaqueta esta es evolución de la casaca. Las casacas son más grandes, y con esto más grande también. Pues aquí, valía enterar, anda, y tiene algo duro que es, y apareció un papel doblado con una copia, que es esta. Bueno, esta es una copia de la copia que hizo el propio Pascal, esta. Pero allí aparecía lo que se ve que es el testimonio de algo que le ha sucedido en una noche, que fue ahí lo pone, bueno, aquí no se va a leer nada, pero esto es el 23 de noviembre del año 654. Dice, alrededor de las 10 horas de la tarde, hasta las 12:30. Dice, fuego. Preside fuego. Sintió algo, dice, que exclama, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que es una frase que aparece en la Biblia, exactamente cuando la vocación de Moisés. Moisés ve una zarza ardiendo, se acerca y cuando le pregunta, ahí está Dios, le habla, le pregunta, ¿quién eres? ¿O de quién hablo? ¿De quién voy a hablar a los israelitas? Dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que son, vamos a decir, los fundadores del pueblo de Israel, los patriarcas que se llaman. Después de Abraham, que ese es el origen de todo el pueblo de Israel, los primeros. Y esta frase se ha hecho famosa. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no Dios de los filósofos y de los sabios. Se ha quedado un poco como título. Quiere decir, que la experiencia que uno tiene personal de Dios es distinta que la idea. Es decir, es una cosa distinta. Una cosa es una idea y otra cosa es un contacto personal, ¿no? No quiere decir que sean contrarias, pero son distintas. Se ha quedado un poco siempre en la... Bueno, y luego va contando pues, las emociones que tiene, los sentimientos que tiene de entrega. Muy bonito. Entonces se ve que eso fue un momento importante en su vida. Además, acaba de entrar la hermana en Port Royal, con este periodo que él tiene un poco así. Él va a verla Port Royal, pasa un retiro al Port Royal. Bueno, y la tercera cosa, que es el milagro de la Santa Espina. Esto, claro, siguen años malos para Port Royal. Port Royal, claro, digamos, la vida es así. Ellos eran gente que procuraban vivir seriamente, pero critican bastante a corte, critican bastante a los jesuitas. Claro, es una suma que no puede salir bien en Francia, ¿no? Y entonces tienen un ambiente un poco contrario. El rey, bueno, más que el rey es la regente, la madre de Luis XIV ya. El rey Luis XIV no gobierna todavía, gobierna Mazzarino, el ministro, y la regente es la madre, Ana de Austria. Entonces dicen, bueno, esto no puede ser, ¿no? Estos señores van por libre, no puede ser, a ver qué hace Roma. Entonces hacen una investigación y dicen a estos señores, Jansenio tiene problemas de tipo doctrinal. En realidad eran unos problemas muy secundarios, vamos a decir, y muy parciales, que no tiene mucho que ver con lo que es el movimiento de Port Royal. Pero en 1653 le condenan 5 proposiciones a Jansenio. Cornelius Jansen se llama, Jansenio se le suele llamar, simplificando la historia. Entonces, claro, es un palo para todo el área. Aunque luego resulta que esas proposiciones, esas frases no están en el libro. Ahora sí que expresan lo que decía el libro, eso sí. Pero no estaban en el libro. Entonces dice, bueno, ¿cómo le pueden contar unas frases que no están, no? Y se arma un poco de bollo con esto, pero en fin, es un mal momento. Y en esos momentos, digamos, y además el rey, el gobierno empieza a apretar, les impiden a las religiosas tener novicias, le acaban echando al director espiritual, Antoine Arnaud, y bueno, la cosa se pone un poco dura. Y en esas circunstancias resulta que la niña que está pasando una temporada ahí en el convento, Margarita, la sobrina, la ahijada, resulta que ella tenía una afección en el ojo que ya llevaba 2 años que le supuraba, tenía una especie de supuración, la habían tratado un montón de médicos, no había conseguido nada, y en una visita que hace al monasterio que tiene una de las santas espinas, las espinas son reliquias de la cruz de Cristo que le trajeron a San Luis, rey de Francia, y que están en la Sainte-Chapelle de París. Pues una llegó ahí a este monasterio de Port Royal, que está a 30 kilómetros de París, y le dijeron a la niña, pues mira, acércate, que te toque y tal. Le tocó y se curó. Se curó y lo vio todo el mundo, vamos, no es que... Y además, como armó cierto lío, la reina, la regente, dijo, a ver, esto que se investigue, ¿no?
porque eso rearmó un poco a los jansenistas. Que se investigó, y se investigó, fueron los médicos de la corte, hablaron con todo el mundo y, bueno, pues que sí, que se había curado. Que se había curado, no había ninguna duda que se había curado. Además, pan de golpe. Claro, eso por un lado a Pascal le impresionó mucho, aparte que impresionó a toda Francia, ¿verdad? Empezando por la regente. Pero, claro, Pascal ya estaba con esta intención de hacer una apología de la fe. Y esto, digamos que es un milagro patente, le dice, hombre, el cristianismo se ha defendido también con los milagros que hizo Jesucristo, que forman parte de su justificación. O sea, los primeros cristianos, vieron los milagros. Y con eso se dieron cuenta de quién era Jesucristo. Y eso no te puedes olvidar cuando defiendes el cristianismo, aunque no sea el argumento principal. Y él lo va a tener en cuenta. Toda una sección de sus pensamientos son los milagros de Cristo, ¿no? Y para él fue... ¡pum! Después, bueno, es muy bonito, Bueno, aquí cuenta un poco el Papa, comenta esto sobre Port-Royal. Claro, Port-Royal tenía un poco de problema doctrinal y tal, con Jansenio, y aquí dice, hombre, en realidad esto no le afectaba apenas a Pascal. Pascal además escribió unas cartas, se llaman cartas provinciales, que el título en castellano es ambiguo, porque en castellano un provincial se tiene el provincial de los jesuitas, se le llama así, pero no. El título francés es a un provinciano. En Francia, el que no es de París, sobre todo para los de París, es uno de provincias. Entonces, cartas a un provinciano, no a un provincial de los jesuitas, sino a un provinciano. Que son unas cartas donde Pascal ataca contando esas cosas que hemos dicho sobre la confesión, sobre los jesuitas que son demasiado laxos, que tienen una moral casuística, que tienen... Es el ataque un poco que los jansenistas llevaban contra los jesuitas, ¿no? Sobre estilo de vida cristiana. Bien, entonces él contribuye con 18 cartas, y ahí quedan. Este es un libro sobre este tema, y ya está. Claro, decimos, todo esto a él ya le ha llevado hace tiempo a una vida cristiana muy potente, a un crecimiento de la caridad muy grande. Él está sufriendo mucho por las enfermedades, los últimos años son muy malos. Escribe una carta muy bonita sobre una oración para pedir llevar bien las cosas, que lo llevó muy ejemplarmente. Claro, todo esto lo cuenta detalladamente su hermana, Gilberte. Bueno, es una... está aquí, por ejemplo, está aquí, ¿no? La biografía, que son unas 100 páginas, poquito menos, donde te cuenta, pues él ya sobre todo cuenta, aparte de las cuestiones estas que hemos dicho, un poquito científicas por encima y las cosas de su familia, cuenta la evolución de su vida cristiana y la evolución de su caridad. Él, cuando ya tenía, digamos, duró 40 años, pues cuando tenía 32 ya procuraba vivir pobremente, había dado mucho dinero a los pobres, que tenía poco ya, por lo que hemos dicho antes de la crisis del padre, procuraba que no le sirvieran, se hacía la cama a él, de los, digamos, los criados y tal, era muy amable, muy tal, y luego pensaba que un cristiano tenía que ver de la caridad. Bien, esto, aquí se ve el testimonio, que es una de las cosas finales, dice, amo a todos los hombres mis hermanos, amo la pobreza porque él la ha amado, amo los bienes porque él me ha dado los medios de asistir con ello a los miserables, me salto cosas. Y ya esté solo, ya a la vista de los hombres, tengo en todas mis acciones la vista de Dios, quien las debe juzgar. Aquí tenéis cuáles son mis sentimientos. Y bendigo en todos los días de mi vida a mi Redentor, que los ha puesto en mí, y que de un hombre lleno de debilidad y de miseria. Bueno, y luego él quiere morir con los pobres, quiere darlo todo, o sea, era un hombre en esto muy ejemplar, se ve. Y luego, es que lo hacía, no era comedia, su hermana da muchas anécdotas de estas, ¿no? Los 4 últimos años fueron muy malos. Se le hizo una autopsia y la cuenta su hermana. La cuenta su hermana aquí en esta vida. Entonces, al abrirle, primero se vio que tenía un cerebro muy grande, después que tenía los órganos muy estropeados, tenía menos de 40 años, el hígado, los pulmones, y luego en el cerebro tenía unas bolsas de sangre muy grandes. Pues algo ahí estaba mal. Él apenas podía tolerar la comida, no podía tolerar apenas la comida, en los últimos años, y todo así. Apenas podía trabajar, aunque todavía hacía sus pensamientos. Bien, los pensamientos, como vamos de tiempo, no quedará mucho.
Ah, pues entonces vamos bien. Claro, decimos, los pensamientos es ¿qué son en realidad? Está muy bien aquí también, en esta edición, bueno, no es que sea la mejor edición, es bastante buena esta que tengo aquí porque tiene la ventaja de tener la vida y tiene la ventaja de tener la presentación que se hizo a los pensamientos la propia familia, ¿eh? Donde dice, incluso lo podemos leer eso un momento, porque el prólogo a la edición de Port Royal de 300 del año 1670, porque es muy sensato lo que dice. O sea, esto es lo que se hizo entonces, en 1660, aquí está. Habiendo abandonado Monsieur Pascal, el señor Pascal, cuando uno era muy joven, el estudio de las matemáticas, de la física y de otras ciencias profanas, bueno, había abandonado la cosa pública de estar metido, pero no privado, porque siguió pensando mucho y haciendo cosas, y escribiendo de matemáticas y de... Bueno, dice, pero aunque no se destacase menos en esta clase de ciencias, puede decirse que Dios quería que trabajase en cosas de la religión, a la que quería dedicar el resto de su vida. Dicha obra habría superado a todas las demás que se conocen de él, porque en efecto todos los planes que tenía sobre este tema eran infinitamente superiores a los que tenía sobre las demás cosas. Él dio alguna charla en Port Royal sobre qué es lo que quería hacer. O sea, cómo era la defensa de la fe con la cual quería escribir estos pensamientos. Y lo que hacía era, aquí se ve una página que está compuesta con trozos de papel donde él escribía. Entonces se le iban ocurriendo cosas, iba escribiendo notas y notas y notas y notas. De vez en cuando agrupaba las notas que tenía que no había clips entonces, con una aguja y un hilo, las pasaba y quedaban todas unidas, ¿no? Entonces, lo que quedó de él, pues es un conjunto de papeles. Unos unidos, otros desunidos, otros sueltos, otros que fueron apareciendo. Y esos editados son los pensamientos. Bueno, todo esto está... bueno, por supuesto, esto es una gloria de Francia, tiene unas páginas sobre los pensamientos estupendas, donde está todo, todos los comentarios, todas las versiones, todas las referencias, todo lo que quieran. Entonces, este es un esquema que hizo él mismo, que era una especie de proyecto. Vanidad, inconstancia y miseria de la naturaleza humana. La naturaleza está corrompida, grandeza del hombre. Esto es muy característico de él. O sea, ¿de qué punto de partida parte? Valga la redundancia. Dice, hombre, por un lado, nosotros somos una cosa maravillosa, tenemos una inteligencia, eso es el ingenio, que es un tema muy francés, una conciencia de lo que es la inteligencia, la fuerza creadora de la inteligencia, ¿no? Capaz de tantísimas cosas, O sea, somos por una parte muy grandes, tenemos esa fuerza de la inteligencia. Por otra parte, pues también somos una miseria desde el punto de vista de que cualquier día nos vamos a morir, somos materia y también de que estamos pues tantas veces pues arrinconados por pasiones y por pecados y por la miseria humana, una mezcla. Y claro, esa mezcla es muy interesante, diríamos, para mover a la gente y decir, oye, haz algo, ¿no? Haz algo. Primero, para aprovechar tu inteligencia y para superar tu... Pero aprovecha tu inteligencia de manera, cuidado, de que no te vuelvas un tío insoportable, un soberbio, un intratable, que es la gran tentación que uno tiene, ¿no? El hombre necesita tener conciencia de las dos cosas, la grandeza que tiene y la miseria. No conviene que tenga solo de una. Conviene que tenga de la miseria. ¿Por qué? Porque hará por salir de ahí, hará por ser salvado, hará por ser sanado, que lo necesita, y al mismo tiempo la conciencia de su dignidad para tratarse como es debido, las dos cosas. Y en las dos cosas necesita de Dios, para no hacerse un soberbio y agradecer lo que tiene y para poder ser salvado. Y esta es, diríamos, como el punto de partida fuerte de su presentación de la fe cristiana. Necesitamos ser salvados. Entonces, todas estas cosas, luego aparece la persona de Jesucristo, lo que hemos dicho de los milagros, o sea, decir, porque ante esa necesidad necesitamos a Dios y ese Dios se ha hecho presente en la historia. Con los milagros lo podemos reconocer. Y en sus palabras podemos reconocer que es camino, verdad y vida. Esa va a ser un poco como el enfoque general de lo que él quiere hacer.
Y aquí aparecen algunas cosas clásicas de él. El corazón tiene razones que la razón no conoce. Y que conecta lo que hemos dicho antes. O sea, hay un aspecto de nuestra vida, de nuestro conocimiento, que tiene que ver con la connaturalidad, con el percibir con el corazón. Pero no porque seamos unos sentimentales locos, sino porque, como estamos abiertos a la maravilla y a la verdad y nos emociona ver lo grande y lo bonito, ahí captamos también la verdad. Con ese emocionarnos, con ese darnos cuenta, con ese decir, esto es bueno, esto es bonito, esto es como tiene que ser. Que a lo mejor no lo percibimos analíticamente, matemáticamente, pero dice, esta persona es buena, esto es lo que hay que hacer, esto es la verdad, eso se capta con el corazón. Y a lo mejor una persona fría que se capta las matemáticas no capta nada, ¿no? Hay que tener corazón. Yo afirmo que el corazón ama al ser universal, a Dios, por naturaleza y a sí mismo por naturaleza. Eso, de entrada tenemos esos dos amores, a Dios abierto y a nosotros mismos. Y según uno se entregue el corazón a uno u otro, pues ahí va la vida, ¿no? Se endurece contra el otro. Dice, bien, es el corazón el que percibe a Dios y no la razón. Eso es la fe. Pero hay que entenderlo como he dicho, O sea, no es, digamos, una corazonada, una especie de sentimiento loco. No, no, no. Es cuando yo percibo que una cosa es buena, cuando yo percibo que una cosa es valiosa, cuando yo percibo que una cosa es grande. Eso es las razones del corazón. No la razón analítica. Esto es del Papa, que tiene una carta muy bonita, el 19 de junio de este año, justo cuando se cumplían los 400 años, y que se llama Grandeza y Miseria, que es el punto de partida de él. Él, que tenía la certeza sobrenatural de la fe y la veía tan acorde con la razón, aunque infinitamente superior a ella, quería llevar la discusión lo más lejos posible con los que no compartían su fe. Porque aquellos que no la tienen, es cita de él, nosotros solo podemos dársela por razonamiento en espera que Dios se la dé por sentimiento de corazón. Nosotros le podemos dar razones, pero solo se convencirá cuando se produzca esto. Que lo perciba como valioso, que lo perciba como bueno, que lo sienta como auténtico. Una evangelización llena de respeto y paciencia que nuestra generación haría bien en imitar. Son cosas de él. No existe más que 3 clases de personas. Por cierto, este dibujo está inspirado, se lo hizo un sobrino suyo, este ya es un poco retocado, aunque está más o menos, sigue Domat, un sobrino suyo también, y es lo más auténtico que se conserva de él, porque todo lo demás son recreaciones. Dice, 3 personas. Unas sirven a Dios habiéndolo encontrado. Otras se esfuerzan en buscarlo, no habiéndolo encontrado. Otras viven sin buscarlo y sin haberlo encontrado. Las primeras son razonables y felices, han encontrado a Dios. Las últimas son locas y desgraciadas, y lo buscan y lo han encontrado. Las de en medio son desgraciadas porque no lo han encontrado, pero son razonables porque lo buscan, ¿no? Ahí va, este se ha corrido. Muy bien. El conocimiento de Dios en el de la miseria propia produce el orgullo. El conocimiento de su miseria, de la propia miseria, sin el de Dios, produce la desesperación. Esa es compensación que hemos dicho. Las dos cosas necesitan el equilibrio de Dios. Y luego dice, bueno, pero todo esto pasa porque hay un pecado original. Dice, esto realmente es incomprensible. La doctrina del pecado original, que es incomprensible. Pero sin esa no se entiende nada. Somos más incomprensibles nosotros sin ella que con ella. Chesterton dice cosas muy parecidas. La doctrina cristiana enseña estas dos verdades: que hay un Dios del que los hombres son capaces y que hay una corrupción en su naturaleza que les hace indignos. Importa mucho a los hombres conocer lo uno y lo otro. No solamente no conocemos a Dios más que por Jesucristo, sino que no nos conocemos a nosotros mismos más que por Jesucristo. No conocemos la vida, la muerte más que por Cristo. Fuera de Cristo no sabemos lo que es nuestra vida. Dice, claro, muchas de estas cosas los hombres no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque viven distraídos. El gran problema es que como la cosa es dura, la cosa es fuerte, la miseria mismo es fuerte y la aspiración, pero no la puedes cumplir de todo. ¿De qué vives? Pues cuanto más distraído, mejor. Para 4 días que vamos a vivir, ¿no? Dice, bueno, este es el obstáculo porque el cual la gente no piensa. Porque si no, la podríamos poner en movimiento. Esto del divertimiento lo da mucha fuerza. Bueno, ya termino. Aquí ven la página esta donde todo lo... Y diríamos, hombre, ¿qué tenemos? Lo que hemos dicho al principio, un verdadero cristiano, una luz cristiana en el mundo. Y luego
cuando empieza a resurgir, empieza a salir esta mentalidad científica que él tiene, él es un hombre de fe, eso es lo que aprendemos de él, ¿no? Y diríamos al mismo tiempo, es un hombre de su tiempo, original y metido y digamos, comprometido con el saber, y al mismo tiempo un hombre que sabe conservar estas razones del corazón, y que es un poco el gran tema que Pascal transmite a lo que después se llamará una filosofía del espíritu. No una reducción a la materia, que es una cosa que se ha producido un poco en esa cultura. Él es un representante de este existencialismo cristiano. Y ahí lo dejamos. Muy bien. Pues muchas gracias por esta exposición tan documentada y que nos ha hecho, al menos a mí, admirar bastante más a la persona de Pascal, ¿no? Y valorar la contribución que ha hecho, ¿no? Ahora tenemos unos minutos para el turno de preguntas, que, bueno, de cualquier tipo, pero me parece que han salido suficientes cosas como para interesarnos por algún aspecto de los que ha salido, ¿no? Pásale a Enrique. Hay un interruptor ahí. Hemos conseguido que hasta esto funcione. Qué maravilla. Con la aparición de la ciencia moderna, Pascal ha apuntado de manera genial, distingue el espíritu de geometría del espíritu de fineza. Sí. Pero ahí hay una cuestión, en esa distinción es un poco abrupta, o sea, no da la posibilidad de hacer ciencia de lo más alto. Por lo tanto, el espíritu de geometría del que habla es el espíritu de las ciencias naturales que están despertando en aquel momento: Galileo, Descartes, Newton, Fermat, Leibniz. Pero ahí no aparece la filosofía. Es más, la sabiduría que pensaban los griegos, que era originariamente la filosofía, incluía todo el aspecto de las relaciones humanas. Y aquí, aquí no se puede producir esa unión de bien decir y de verdad que Sócrates critica a los sofistas, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esa distinción ayuda a plantear una auténtica defensa del cristianismo? Y hasta qué punto es suficiente con el espíritu de finesse de afrontar la defensa de la fe frente al reduccionismo al que la ciencia le conduce inevitablemente. Inevitablemente no, pero en fin, en aquel momento sí. Sí, bueno, claro, en ese momento todavía tenemos un esquema de las ciencias o de los saberes muy, vamos a decir, primitivo, porque están naciendo todas estas cosas de la observación, que además son una especie de cosas sueltas, porque todavía no están, todavía Newton, los principios de filosofía natural son de 1687, me parece, o sea, son 30 años, 30 y tantos años después de Pascal, aunque ya unos años antes ha estado Galileo, ¿verdad?, del sistema del mundo. Pero, o sea, que son cositas que van apareciendo porque son todas interesantes, se está descubriendo, se está preguntando a la naturaleza, aprender cosas. Pero claro, el tipo de cosas que se aprenden es como ese experimento que se ha hecho en el Puy de Dôme, pues un señor con una barra subiendo y bajando. Claro, eso es todo muy espíritu de geometría, vamos a decir, ¿no? Y en cambio, o sea, cuando él percibe esta distinción, la percibe sobre todo, pero vamos, cuando habla de espíritu finés está pensando en la filosofía también.
O sea, en el conocimiento que no se hace con la barra subiendo y bajando, sino que es el conocimiento que se hace un poco a través de la inteligencia, a través del percibir cómo son las cosas, y también todas las cuestiones, por supuesto, morales y estéticas y diríamos de sabiduría. Todas estas van en el espíritu de Finés, ¿no? Claro, lo que percibe es que una cosa es andar con unos cacharros de metal probando cómo son la presión. Claro, no parece que tiene mucho que ver con el resto de las cosas así más espirituales y más propias del ingenio humano, ¿no? Es un poco, me parece a mí, lo que está detrás. Y luego, esto más o menos lo asociaban al mundo de la geometría y de las matemáticas y tal, aunque luego también se dirá, hombre, en realidad son cosas un poco separadas. Uno el conocimiento de la materia, otro el conocimiento de geometría y aritmética, que son como saberes abstractos, ¿verdad?, pero distintos de lo que es la filosofía, aunque la filosofía antigua ciertamente englobaba todo. Sí. Muchas gracias, don Juan Luis. No, un poco, no sé si tiene, sí. O sea, respondiendo también un poco a lo de don Enrique. A ver, pienso, o sea, en aquella... O sea, en esa época de Pascal, o sea, Pascal es contemporáneo de Descartes, ¿no? Sí, es más joven, pero ¿no? Sí. Descartes dura más que él. Toda la vida de Pascal está dentro de Descartes. Pascal le da, sí. le da bastante a Descartes, precisamente acusándole del espíritu geométrico de hacer una filosofía exclusivamente o sea, el racionalismo, que es el espíritu que conduce a esto, ¿no? Pienso que el acercamiento de Pascal a la filosofía, no lo sistematiza mucho, que Pascal no es un autor sistemático, no tiene tampoco ningún sitio donde diga esto es la filosofía, pero sin embargo hay textos suyos que pienso que hacen acercamientos muy interesantes. O sea, no me parece que él reduce la filosofía tampoco al espíritu de Finés exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un texto muy breve, pero que es un intento de prefacio al Tratado sobre el Vacío que quiso escribir. En el prefacio, que no lo completó tampoco ese prefacio, ahí hay como una especie de exposición, de principio de exposición de cómo es de por dónde va, por decir así, el estudio de las ciencias empíricas o geométricas, o sea, y el estudio de la teología o de las ciencias humanísticas, podríamos decir ahora, ¿no? Entonces, ese prefacio es muy interesante porque, por ejemplo, digo porque ahí en el fondo habla del estatuto, de alguna forma del estatuto, la separación del estatuto de las ciencias, me parece, ¿no? Empíricas y humanas. Bueno, entonces hay cosas, hay que ese escrito, pienso que es muy, muy interesante como para ver por dónde van los tiros. Él no desprecia, luego, todo lo que habla todo lo que dice de la filosofía, él simplemente lo que ve es que la filosofía es un saber, como decía don Juan Luis, ¿no? Que es verdad que no se conoce por el razonamiento, por eso ataca al racionalismo, pero es un saber más amplio, saber más de intuición, se necesita pues la inteligencia, se necesita la argumentación, se necesita el corazón en sentido más profundo, ¿no? Pero, bueno, no sé, o sea, no me explico. Quiero decir que me parece que es verdad que el acercamiento de Pascal a la filosofía es interesante. Por eso me ha gustado, perdona, ya estoy en la posesión de esto para ya... Claro, danos, además saber mucho de esto. No, me ha gustado mucho, don Juan Luis, en el escrito que he visto, que pasó para introducir el seminario, esa parte final donde se hizo haciendo la reivindicación, es verdad que Pascal a veces no se le considera en los manuales de filosofía, pero verdad, porque tampoco él quiso, nunca se vio a sí mismo como filósofo. Pero sí que es verdad que tiene un pensamiento filosófico que es muy interesante y habría que reivindicar. Por eso me parece muy interesante todo esto que bueno, sin más. Sí, pues muchas gracias. Conocer mucho todo este tema, sí, vale la pena ver lo del prólogo al vacío, al Tratado del Vacío, lo miraré. Bueno, yo tengo una, no soy un experto en Pascal, esto fíjate, esto lo hice aproximadamente hace 30 años, o quizá más, que es una clasificación de los pensamientos para hacer una especie de antropología. Bueno, ahí se quedó, ¿no? Aquí está todavía. Se han hecho otras cosas, podemos pasar un hilo y ya están ordenados de distintas maneras, tal. Es muy bonito, sí. Él tiene la aportación de su personalidad.
claro. Efectivamente, al final, la obra filosófica, no hay obra filosófica, es fundamentalmente los pensamientos, la conversación con Monsieur de Sassy, ¿no?, que era un personaje de Port Royal, que también es muy bonito, muy interesante, la evolución personal y luego la intuición que él tiene y la defensa de esto de los espacios, ¿verdad?, del esprit de finesse, de las razones del corazón, y luego, claro, es creativo dentro de lo que puede ser creativo en esa percepción al mismo tiempo grandiosa, grandeza y miseria de la condición humana. Las dos cosas las tiene muy presentes, porque si es verdad que para nosotros puede resultar un tono fuerte lo de las miserias, la grandeza, vamos, bueno, nomás es tan bonito los 3 órdenes de grandeza del que habla que no ha salido. Dice, hay 3 órdenes de grandeza que puede tener el ser humano. Uno, la pompa, vamos a decir, la fuerza, la belleza, lo físico, ¿no? Pero también la corte, todo, en fin, los reyes, los ejemplos, el rey, ¿no? Todo lo físico y todo lo importante, todo lo bonito, todas las artes, todo lo visual, ¿no? Otro es el ingenio, en plan francés, que el ingenio francés es la inteligencia, la fuerza creativa, pero todo esto no tiene ni un gramo de inteligencia, o sea, no da lugar necesariamente, hombre, se ha hecho con inteligencia, claro, pero no produce inteligencia. Son dos cosas distintas, dos planos distintos, ¿eh? Y luego hay otro plano distinto, que es otro plano de grandeza humana, que es la caridad. Uno puede ser ingeniosísimo, tener inteligentísimo, con una intuición tal, y nada de caridad. Dice, ahí son 3 órdenes de grandeza, ninguno se quita el uno al otro. La grandeza de lo físico, de la belleza, de la potencia, de la fuerza, es tal cual. De las bandas de música, de los ejércitos, de tal cual, es verdadera. Pero es distinto del ingenio, la grandeza creativa que hace la Pascalina, y es distinto a la caridad. Dice, pero esta vale más, claro. Sí, muchas gracias por la conferencia. Pude ver algunos videos de Pascal para prepararme un poco para escuchar, y quería preguntarle, porque entre las reflexiones de lo que he escuchado, el tema de la fragilidad me parece que tuvo mucho que ver en esta profundización o su búsqueda de cristiana de mejora, pero también se mencionaba acerca de la reflexión sobre el infinito. Entonces quería saber si por si acaso nos podría contar algo más de eso, de que él parece que esto de reflexionar sobre lo que es el infinito, todas estas personas que estudian la naturaleza, las matemáticas, el azar, y se hacen estas grandes preguntas que a veces nos sirve como de referente para poder guiar a otros a que se hagan también estas preguntas o contemplen mejor la naturaleza, y en ese, por ejemplo, contemplar las estrellas, ponerse a pensar en el infinito pueda encontrarse. Entonces no sé si nos puede decir algo esto de la reflexión sobre el infinito. Yo diría que no puedo decir una cosa así muy articulada, pero porque lo que cuando tú hablabas, lo que me viene a la cabeza es que efectivamente las referencias que él hace, que son muchas, ¿no? Y que por un lado, por supuesto, que tiene presente lo que significa un infinito matemático, un infinito espacial, la medida que eso puede ser posible, y después, por otro lado, está, digamos, la apertura infinita del conocimiento, la necesidad que tiene de infinito, ¿no? Que alguna pequeña conexión se puede realizar, ¿no? En el mundo hay estos infinitos distintos, pero evidentemente son distintos. Y claro, esa apertura infinita es lo que él ve como el gran punto de partida para la presentación del cristianismo. O sea, estamos necesitados de un infinito de conocimiento, de amor, de salvación, y eso no nos lo podemos dar. Y eso, que tiene que ser Dios, se ha manifestado en la historia. Es un poco como lo articula él, me parece. Pero con todas estas cosas sueltas. Sí. Bueno, parece que si no hay más preguntas, tenemos unos minutillos más. Sí. Bueno, no, solo está también la referencia a el hombre ante el infinito, ¿no? Como Sí, él piensa mucho en o sea, lo que trata también sobre todo de profundizar en la condición humana y en el destino del hombre, en realidad, esto, ¿no? Hace unos años don Juan Luis me aconsejó un libro, bueno, que yo buscaba algo para también a mi vez, como para aconsejar a algún alumno, me acuerdo, ¿no?
Entonces, a ver, ¿se acuerda de la que narra la conversión de este médico japonés, que ahora mismo no me sale sí, el nombre? Paul Nagai. Esto, ¿no? Sí. Que se llama, el libro es muy cortito, un poco, Sí. creo yo que está mal traducido, bueno, el texto sí, de la traducción no sé si es muy buena, pero bueno, que se llama Requiem por Nagasaki. Por Nagasaki. Y cuenta la historia de este señor que, Sí. que pasa de ser muy materialista, muy racionalista, a convertirse en parte también gracias a Pascal, y entonces ahí habla de también del argumento de la apuesta, que bueno, no ha salido aquí así explícitamente, pero pero bueno, es verdad que Pascal habla, sí que es verdad que en su observación de la condición humana ve como el hombre, pues eso, sin Dios, pues realmente no tiene sentido, y luego ese argumento de la apuesta que daría para otro, esto también tiene mucha... ¿no? Sí, pues una de Paul Nagai que tiene interés. Una de las cosas más bonitas, que fue el texto que yo conocí primero, fue que era uno que estaba estudiando medicina, completamente ateo, digamos, de cultura japonesa, pero ateo, trasfondo budista lejano. Entonces le avisan que su madre se está muriendo, y cuando va, su madre solo le puede mirar. Dice, cuando me miró se me cayó todo el estatuto que yo tenía materialista. Pero a mi madre, ¿no? Era un pedazo de materia, ¿no? Te lo cuenta que fue un golpetazo muy bonito. Y después, lo de apuesta no lo he querido sacar porque es un tema muy famoso, pero me parece despistante, casi como la condena de los jansenistas, porque en realidad a él le sale de pasada, y no es el argumento suyo. El argumento es el siguiente, lo que se llama la apuesta de él. Dice, mira, si tú no crees, si tú crees que Dios no existe, pero es mejor vivir como si existiera, porque si no existe no pasa nada, pero si existe has ganado. Si apuestas porque creer, has ganado. O sea, ahí ganas. En cambio, si tú miras el mundo y decides que no existe Dios, vives como si no existe, pues si no existe no pasa nada, como antes, pero si existe, has perdido. Entonces, ¿qué es mejor? Pues creer que existe, porque... Un argumento un poco geométrico. Claro, es un argumento un poco geométrico, y él mismo no es el que está articulado. Se le sale de pasada, dice, hombre, algo de razón tiene. Nos parece un poco, digamos, falso, vamos, en sentido forzado, ¿no? Creer porque con eso vas a seguir ganando, bueno, no es un argumento muy bonito, ¿no? Va un poco contra las razones del corazón. Es decir, no percibir nada, ¿no? Pero es casi un argumento de espíritu geométrico para esto. Pero bueno, desde luego lo dice, pero no es el que articula los pensamientos. Alguna gente lo pone como si fuera la clave, que va, no, es una cosa marginal. Pragmático. Sí, pero vamos, es interesante, claro. Pero apunta a que es verdad que hay cosas que tampoco o sea, tú no vas a tener una certeza empírica de esto, sino que es como la apertura a que, o sea, la verdad es como tan amplia que con nuestra sola inteligencia pues no da de sí. Entonces hace falta como un fiarse. De alguna manera, es verdad que la fe es una apuesta, eso es un tema un poco cristiano, ¿no? Es un poco, lo que pasa es que él lo argumenta de esa manera, así dicho, pero pienso que es un argumento pues muy vital, ¿no? Sí. Bueno, son 4 líneas, aunque efectivamente con esa interpretación tuya, que va más en la línea de las razones del corazón, gana mucho. Sí. Ahí... Dos preguntas terminológicas. ¿Qué entiende Pascal por razón? Razón matemática, razón instrumental. Y segundo, ¿qué entiende Pascal por naturaleza corrompida? Para situarme un poco. Hombre, no sabría yo hacer aquí un análisis filológico exacto. Yo tendería a decir que él simplemente, o sea, la razón es como el genio, un término francés, vamos, la razón, ¿no? La razón quiere decir la capacidad que tenemos nosotros intelectual de poder pensar las cosas, un poco en el sentido cartesiano también, ¿no? Y de describirlas bien y de entenderlas bien. Yo creo que es, digamos, él está simplemente dentro de esa tradición donde esa palabra en Francia, entre toda esta gente, ocupa un lugar potente, ¿no? La razón. Y la otra, perdona, era lo de... Sí, claro, él se mueve... Suena muy luterano. Sí, claro, es que hay alguna influencia ahí también. Bueno, en realidad se podría decir, más que haber influencia luterana, se puede decir que el ambiente en el cual se mueve Lutero todavía está presente y es en el que se mueve. Que es, para nosotros nos hace extraño, porque nosotros somos una cultura donde pensamos un poco Disneylandia, todo es bonito, todo es bien y
aquí las cosas son bonitas. Pero en el siglo XVII, que es un mundo más duro, pues los cristianos tienen muy presente que el mundo está mal y que las cosas están malas y que el ser humano hace cosas malas y que estamos rotos también, ¿no? Y eso lo tiene Lutero y lo tiene todo el siglo XVI. Digamos, es una especie de reacción, se podría decir, simplificando muchísimo, centroeuropea a la frivolidad, mal llamada, italiana, de qué bien, qué bonito, del Renacimiento, ¿no? En esa respuesta humanista de las que viven estos, porque esa tradición un poco de darle tanta importancia, por ejemplo, a Montaigne, y al estoicismo, que le da mucho, eso es donde se ha formado Pascal, es un poco también estos tonos severos, de pensar que el mundo está mal, que hay muchas cosas malas, que y por tanto tiene una conciencia, bueno, con ese contraste que al final se manifiesta en él. El ingenio es maravilloso, somos una cosa muy grande, la inteligencia es maravillosa, pero también estamos corrompidos. Entonces, tienen una separación más fuerte de la que estamos acostumbrados nosotros. Y en un ambiente jansenista eso es destacado, todavía más subrayado. El jansenismo es un fenómeno descomunal, de grande, que es muy... De teología se aborda un poco de esa condena, que es una perspectiva malísima para entender el fenómeno. Jansen era profesor de Lovaina. El asunto empieza en Lovaina, con una mezcla de cuestiones de estas, de pecado y gracia, y también de jesuitas contra dominicos, también hay ahí. Porque los jesuitas ponen en Lovaina una facultad de filosofía que sienta a cuerno quemado a la facultad que ya había antes, ¿no? Y ahí empieza un poco también con las dos cosas. El tema de la oposición entre Molina y Ibáñez, que ya está ahí, de la que sale Jansenio. Jansenio sale quemado con los jesuitas de Lovaina, y va a París y digamos es un poco, y ahí está destacado estos tonos, vamos a decir, humanistas centroeuropeos duros, que son los que tenía Lutero, tienen más duros, pero vamos, comunican ahí, sí. Bueno, yo creo que ya sí es verdad que se nos ha echado el tiempo encima. Agradezco mucho todo el esfuerzo que has hecho para preparar el PowerPoint, que gracias a Dios también se ha podido poner. Finalmente. Tu lucha contra los elementos tecnológicos, ¿no? que también han jugado su papel. Y muchas gracias a los asistentes por vuestra atención. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, muy bien, qué alegría poder hablar de estas cosas. Muy bien.